Bien, Dios te bendiga. Hoy voy a compartir la palabra y te voy a pedir si tenés tu Biblia, si tenés tu teléfono o si no, la van a estar proyectando aquí también. Lo que vamos a estar leyendo en el día de hoy se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, del versículo 1 al 6, y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni tampoco ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En esta época, en este momento en el que nos situamos en la historia, los israelitas venían de un tiempo de paz de 40 años, donde Débora, jueza y profeta de Israel, había estado dirigiendo al pueblo y durante 40 años habían tenido paz. Ahora, Dios les había dicho al pueblo de Israel: yo voy a estar con ustedes, ustedes son mi pueblo. Pero hay una condición, y la condición es que me adoren solamente a mí. Que no se contaminen con los pueblos cercanos y con sus idolatrías. Recordemos que en ese tiempo los pueblos que habitaban la región eran pueblos sumamente idólatras y con costumbres paganas abominables, realmente abominables. Entonces Dios les dice: ustedes no tienen que contaminarse con los pueblos de alrededor, sino que solamente a mí me deben adoración. Ahora, el pueblo de Dios, durante el tiempo que un juez estaba sobre ellos y los dirigía, ellos se volvían a Jehová. Pero cuando el juez moría, comenzaba el pueblo a contaminarse, a hacer justamente lo que Dios les había dicho que no hicieran, a contaminarse con las abominaciones y la idolatría de los pueblos de alrededor. Así que cuando esto ocurría, Dios quitaba su cobertura de sobre el pueblo de Israel. Y los israelitas quedaban expuestos a su propia suerte. Y ahí es que venían los pueblos de alrededor y comenzaban a maltratarlos, a asediarlos, a dominarlos, y sufrían grandemente con los pueblos de alrededor. Y eso es lo que había pasado en esta ocasión. Débora había muerto y los madianitas venían, hacían incursiones en Israel, y dice la palabra que Israel sembraba, y cuando ya estaba para cosechar, venían los madianitas
y los pueblos cercanos como los amalecitas y otros que dice la Biblia, los pueblos de Oriente. Y no solamente les robaban la cosecha, sino que además destruían todo a su paso, porque era un pueblo numerosísimo. Y venían con sus ganados, con sus camellos, entonces todo lo que estaba a su paso lo destruían. Cuando ellos se iban, no solamente se llevaban todo el fruto, lo que era la cosecha, sino que además dejaban todo absolutamente destruido. Y el pueblo, por el temor de los madianitas, había dejado sus casas porque los asediaban, porque los sometían, porque los mataban. Entonces habían dejado sus casas y se habían refugiado en cuevas y en cavernas. Ahí es donde estamos situados. Entonces, el pueblo, siempre que se apartaba de Dios, clamaba a Dios, Dios tenía misericordia de ellos y Dios enviaba un libertador que era juez durante determinado tiempo. Y eso es lo que ocurrió en esta ocasión. El pueblo clamó a Dios desesperado porque ya no tenían salida. Clamó a Dios desesperado y Dios una vez más envió un libertador, que era Gedeón. En esta oportunidad Dios envía a Gedeón. Y la historia continúa. Y dice la historia que Gedeón estaba trillando o golpeando el trigo en un lagar. Lo que estaba haciendo Gedeón era la acción de separar el grano de las espigas y de las cáscaras y de las basuritas para obtener el grano. Ahora, esto se hacía en un lugar abierto. El lugar donde normalmente se hacía era a campo abierto. ¿Por qué? Porque la acción de trillar era con bueyes, y los bueyes llevaban una madera que debajo, en la parte inferior, tenía como dientes. Entonces, a medida que los bueyes iban caminando, por el propio peso de los bueyes, más esos dientes, todas las espigas que habían sido extendidas en el piso se iban desgranando y se iban separando el grano de las espigas. Cuando no había una cosecha suficiente o era poco lo que había que trillar, entonces se tomaba un manojo, que era lo que estaba haciendo Gedeón, y con un palo se golpeaba para que cayera el grano, pero claro, juntamente con el grano caía todo lo demás. Ahora, esto era todo un proceso, era parte de un proceso. ¿Por qué? Porque se trillaba, pero luego de trillar se aventaba. ¿Qué quiere decir? Que luego se tomaba todo eso que estaba en el piso, que había caído, porque no iban a estar juntando granito por granito. Entonces, ¿cómo hacían? Lo juntaban todo, lo ponían en canastos y en un lugar amplio, en lo posible alto, pero sino que corriera el viento, con esos canastos comenzaban a tirar, a aventar el trigo. ¿Y qué pasaba? Por la acción del viento, todo lo que era basurita y espigas y cascaritas volaban, y lo que caía era el grano. Entonces era todo parte de un mismo proceso. Por eso se hacía en un lugar abierto. Pero dice la palabra de Dios que Gedeón estaba trillando o golpeando el trigo en el lagar. ¿Qué era el lagar? El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino, para extraer el jugo. El lagar, bueno, no sé si ahí se alcanza a apreciar, por lo general eran excavados en la piedra y eran como dos receptáculos grandes, pero conectados entre sí. Uno superior y el otro inferior, un poco más abajo. Y un conducto que los unía.
Entonces, en el más grande, que tampoco era tan grande, cabían 3 o 4 personas pisando las uvas, en el más grande era donde se pisaban las uvas y era más bajo, no tenía tanta profundidad. Y ese jugo iba cayendo al inferior, que sí era más profundo y más pequeño en dimensiones, pero más profundos. O sea, Gedeón estaba trillando o estaba golpeando el trigo en un lugar que no era el adecuado. Porque por lo general los lagares o estaban en lugares cerrados, como podía ser una caverna, o en lugares abiertos, pero no tan ventosos para que fuera un lugar donde hubiera un poco más de reparo. Así que estaba haciendo un trabajo en un lugar que no era el que debía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Gedeón era un hombre común, era un hombre más del pueblo. Y como todos los israelitas en ese momento, estaban aterrorizados por los madianitas. Tenía miedo. Así que él estaba haciendo esta tarea y había un árbol cerca y viene, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos habla del ángel de Jehová, nos está hablando de una teofanía, que es una manifestación visible de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba así como con Abraham, en este caso Gedeón, en la forma de un hombre. Así que Dios, dice la Biblia, fue y se sentó allí debajo de un árbol. Y Gedeón estaba, dale que te dale, golpeando el trigo. Claro, él vio a este hombre que se sentó allí debajo del árbol y no lo reconoció. No lo reconoció. Él pensó que era un viajero más que pasaba por el lugar y se había sentado a descansar debajo del árbol. Así que Dios entabla una conversación con él y le dice: Dios sea contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, que seguía trabajando, dale que te dale con el palo, dijo: que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros, no nos estarían pasando todas las cosas que nos están pasando. Desde la antigüedad, que nuestros antepasados nos cuentan cómo Dios los libró de Egipto y los sacó a libertad y su mano poderosa estuvo con ellos. Y sin embargo ahora nos deja en manos de los madianitas y que hagan lo que sea con nosotros. Y empezó a quejarse. Claro, no había reconocido todavía a Dios. Pero él comenzó, un desconocido lo saluda, un desconocido para él hasta ese momento, y ahí nomás comenzó a quejarse, estaba fastidiado, estaba enojado Gedeón, y lo demostraba de esta manera, con la queja. La queja. ¿Cuántas veces hemos caído en esto, no? La queja es autocompasión. La queja es un lamento. El que se queja destruye todo lo que hay a su alrededor, no solamente su vida, no solamente le hace mal a él, sino a los que lo rodean. Porque el que se queja no le importa a los demás, no le importa los problemas de los demás, solo se importa él o ella misma. No tiene compasión ni misericordia el que se queja, porque está muy preocupado mirándose hacia sí mismo, lo que le falta, lo que no tiene, lo que le pasa, pobrecito de mí. Y Gedeón
expresó esta amargura solo con un saludo. A través de un saludo bastó para que expresara la amargura de su corazón. Los niños. La amargura del corazón de Gedeón. Ahora, la queja lo había enceguecido a tal punto que no había reconocido a Dios, que estaba frente a él, cara a cara. ¡Qué privilegio! ¿Cuántas veces habrá pensado quizás si yo le pudiera decir a Dios, Dios mío, no tenés compasión de nosotros, parece que no ves lo que nos está pasando? Y tenía a Dios ahí. Sin embargo, la queja oscureció su visión espiritual. Así que cuando Gedeón se quejaba, Dios le dice: es que yo los voy a librar de la mano de los madianistas y vos sos el encargado de traer la victoria. Yo te envío. Yo creo que ahí Gedeón empezó a contemplar recién, a peditas, la idea de que el que estaba hablando con él era alguien más que un viajero que había llegado a ese lugar. Entonces cuando Dios le dice eso, dice: sí, pero yo soy pobre, mi familia es pobre, yo soy el más joven de mis hermanos, y empezó con las excusas. Entonces Dios le dijo: yo te mando, yo te envío, soy yo, voy a ir contigo y los vas a vencer como si estuvieras luchando con un solo hombre. Y uno dice: bueno, ahí Gedeón ya se dio cuenta que era Dios y se postró y adoró. Pero no. Gedeón, que ya había contemplado la posibilidad de que fuera alguien más importante que un viajero, dijo: si en verdad estás hablando conmigo, si en verdad vos me estás dando esta tarea a mí, dame una señal. Así que se fue Gedeón, buscó una ofrenda, le trajo una ofrenda, y Dios, con la vara que tenía, tocó la ofrenda y fuego salió de la roca y consumió absolutamente toda la ofrenda. Y ahí desapareció ante sus ojos. Ahí recién Gedeón reconoció a Dios y dijo: era Dios. Al fin, era Dios. Ahora yo voy a morir porque vi a Dios cara a cara. Y Dios le dijo: no, no vas a morir. Es más, vine a traerte paz. Así que recién en ese instante podemos decir que Gedeón se abrió a la realidad espiritual. Podemos decir que recién ahí Gedeón empezó a ver una dimensión espiritual que hasta entonces no había visto. Pero luego de que lo reconoció, lo adoró. Y luego de la adoración, Dios empezó a tratar con su vida. Así que Dios le mandó que fuera y derribara una imagen de acera que había y destruyera un altar a Baal que estaba todo en la propiedad de su padre. Y Gedeón dijo: sí, lo voy a hacer. Era Dios, me mandó y lo voy a hacer, pero voy a ir de noche, por las dudas, porque le tenía miedo al pueblo. El miedo, otra vez el miedo, la debilidad de Gedeón, el temor, el miedo. Si Dios se lo había mandado, ¿no lo iba a proteger? Dios lo envió, Dios lo iba a proteger, pero él fue de noche por las dudas.
pero obedeció. Y eso es lo importante. Y eso es lo rescatable de la vida de Gedeón. Con miedo, con temor, pero él obedeció. Y creo que esa es la clave en la vida de Gedeón. Y creo que por eso Dios lo escogió. Dios sabía de sus miedos. Dios sabía lo que había en el corazón de Gedeón. Sin embargo, Dios vio algo más. Vio una actitud diferente. Vio que aún a pesar de sus miedos, él estaba dispuesto a obedecer. Porque para Dios la obediencia es muy importante. Dios, si te está mandando a hacer algo, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te está empujando a hacer una tarea, obedece. Aún a pesar de tus miedos, aún a pesar de tus temores, de tus dudas, de tus preguntas, obedece. Obedece, porque eso es lo que agrada a Dios. Dios te va a ayudar para que salgas de cualquier dificultad. Dios te va a ayudar y te va a dar fuerza en tus debilidades, siempre y cuando obedezcas. Así que Gedeón obedeció. Y luego de esta obediencia de parte de Gedeón, volvieron los 3 pueblos a asediar el pueblo de Israel. Otra vez venían a acampar, otra vez venían a quitarles todo. Y Gedeón convocó al pueblo, y el pueblo de Israel se reunió bajo las órdenes de Gedeón para luchar. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad. Dios, a través de la obediencia de Gedeón, en las pequeñas cosas, porque comenzó por algo más pequeño. Dios, cuando te va a encomendar una tarea, primero empieza por lo pequeño. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios va comenzando de a poco, y primero una tarea y luego otra. Y en la medida que sos obediente, aún pese a tus dudas, aún pese a tus pensamientos, a tus argumentos, si vos sos obediente, Dios va viendo tu fidelidad. Y Él te va entregando más y más responsabilidad. A veces decimos, pero ¿por qué? Si yo he hecho esto, ¿por qué? Si he hecho aquello, si tantos años, si yo hice esto, ¿por qué estoy igual? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Será que no le obedeciste a Dios en algunas cosas? ¿Será que pusiste primero tu debilidad, lo que no podés, lo que no sos, lo que no querés, o las pruebas o las dificultades, antes de obedecer a Dios? Así que Dios le dio la autoridad para que el pueblo se pusiera a sus órdenes. El pueblo reconoció en Gedeón la autoridad de Dios. Y Dios y la gente va a reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida cuando obedezcas, cuando pese a tus dificultades, obedezcas. Yo sé que es difícil. Yo sé que a veces el miedo paraliza. Me ha tocado en ocasiones vivir situaciones donde me sentía angustiada, con problemas, con situaciones que me amargaban realmente. Y yo me sentía tan débil que no me creía en condiciones de hacer una tarea para Dios. Y cuando sentía que Dios me decía, o cuando sabía que tenía que hacer algo, yo decía, pero yo, ¿cómo lo voy a hacer? En la condición que estoy débil, estoy triste,
estoy angustiada, estoy pasando por este problema, por esta situación. Hasta parece que la fe se me ha debilitado. No puedo. Sin embargo, muchas veces lo hacía por responsabilidad. Porque tenía una responsabilidad. ¿Y sabes qué? En esas ocasiones fueron las manifestaciones más gloriosas de Dios en la tarea que estaba haciendo. Fueron los momentos donde el poder de Dios se desató de una manera que a mí me dejaba asombrada. ¿Por qué? Porque yo le había dicho, Dios mío, yo estoy tan mal que no tengo nada para dar. Si con esta nada vos podés hacer algo, hacelo. ¿Y sabés qué? Dios lo hacía. Porque cuando vos te apoyás en tus propias fuerzas, Dios dice, bueno, si estás tan capacitado, si tenés tanta fuerza, si tenés tanta capacidad, hacelo. No me necesitas. En cambio, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos que no tenemos nada, cuando reconocemos que estamos angustiados, que estamos amargados, que estamos en problemas, ¿qué vamos a esperar? ¿A que todo esté bien para servir al Señor? Él nos va a usar porque no es con nuestras propias fuerzas, es con las fuerzas de Él. Así que la obediencia de Gedeón hizo que el pueblo reconociera la autoridad. Gedeón juntó 32.000 soldados. Y con 32.000 soldados tenía que combatir a un ejército que era innumerable. De hecho, se calcula que aproximadamente este ejército tan grande tenía alrededor de 135.000 soldados armados hasta los dientes. Gedeón tenía 32.000. Pero todavía Dios tenía que seguir procesando la vida de Gedeón. Porque cuando Dios tiene una tarea para vos, va a procesar tu vida. Y va a procesar tu vida de acuerdo a la tarea que Él quiere que hagas y a la debilidad que vos tenés. Por eso las pruebas que vienen sobre nosotros, las dificultades, no son las mismas para uno o para el otro. ¿Por qué? Porque todo depende de la debilidad que tenga cada uno. Y para la tarea que Dios le encomiende, que Dios nos va a estar procesando. Y Dios tenía que seguir procesando a Gedeón antes de enfrentarse al pueblo. Así que Dios le dijo, Gedeón, vas a luchar contra el pueblo de Madián. Y Gedeón le dijo, sí, Señor, yo lo voy a hacer, pero para estar seguro de que vos me envías, necesito una señal. Y dale con las señales. Otra señal. Así que le dijo Gedeón, voy a poner un vellón de lana en medio del campo y yo te voy a pedir que el vellón quede con rocío, mojado, pero todo el campo alrededor seco. A la mañana se levantó y encontró el vellón mojado, empapado y todo alrededor seco. Entonces ahí Gedeón se convenció. No. Gedeón dijo, ay Señor, por favor, perdón, pero ahora te voy a pedir otra señal. Justamente al revés, para estar seguro, ¿vio? Ahora que el vellón quede seco y todo el campo alrededor lleno de rocío. A la mañana se levantó y el vellón estaba seco
y todo alrededor el campo con el rocío de la mañana. Qué paciencia que nos tiene Dios. Qué paciencia. ¿Alguna vez le pediste señales a Dios? ¿Vos sabías que cuando le pedimos señales a Dios, lo único que estamos diciéndole es: Señor, yo no confío en vos? Estamos demostrando nuestra falta de fe. Pero Dios nos tiene paciencia. Porque en realidad, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Demostrame que yo puedo confiar en vos. Cuando es al revés. Nosotros le tenemos que demostrar a Dios que Él puede confiar en nosotros, ¿o no? No, nosotros le pedimos: quiero una señal. Tengo que estar seguro de que puedo confiar en vos, que sos confiable. A Dios le estamos diciendo eso. Qué paciencia que nos tiene. Él no nos tiene que demostrar nada. Pero Él nos conoce. Él sabe de nuestra humanidad y de nuestra debilidad. Así que si le pediste señales a Dios, no te pongas mal. Yo también le pedí señales a Dios. Así que no te pongas mal, porque es así. Somos débiles, imperfectos. Dios, mirá la paciencia que le tuvo a Gedeón. Que una vez que Gedeón tuvo las 2 señales, dijo: bueno, vamos a la guerra. Acampó con el ejército, dijo: bueno, 32.000, más o menos. Y Dios le dijo: bueno, son muchos, me parece que son muchos. Vamos a hacer una cosa. Levántate y decile a los soldados que el que tenga miedo se vuelva a su casa. Yo me lo imagino a Gedeón. Les voy a decir que el que tenga miedo vaya a su casa. Bueno, pues Gedeón les dijo, ¿y saben qué? De los 32.000, 22.000 se volvieron para su casa. A tal líder estaban muertos de miedo. Quedaron solamente 10.000. Ah, 10.000 para semejante ejército. Y Dios le vuelve a decir, porque Dios estaba procesando la vida de Gedeón. Y Dios le vuelve a decir a Gedeón, todavía son muchos. ¿Sabes qué? Hacelos bajar al arroyo y que empiecen a beber agua. Y de acuerdo a cómo beban, la postura que tengan, si se arrodillan o no se arrodillan, vamos a ver los que quedan. Era una prueba nada más. Pero los que no se arrodillaron fueron solo 300. Y Dios le dijo, bueno, el resto para su casa. 300 hombres. Imagínense cómo estaría Gedeón. Cuando yo leía esto y meditaba, me acordaba de la película 300, ¿vieron? No habla de esta historia, habla de otra historia. La historia de Leónidas, un rey griego que tiene que combatir contra los persas. Y fue mucho posterior a la historia de Gedeón. Fueron como 600 o 700 años después. La historia de Leónidas en las guerras médicas, que ocurrió de verdad. Y eso todo el mundo lo conoce y hasta una película se ha hecho. Cuando en realidad el fin de uno y otro ha sido muy distinto. Porque ¿qué termina pasando? Leónidas muere y además 300 eran los que quedaban, pero él había comenzado con muchos más hombres que se habían acercado. No les voy a contar la película, pero quiero decir, la historia es así, no es igual a la de Gedeón. Gedeón salió a la guerra con 300 directamente. Ahora, Dios estaba procesando la vida de Gedeón. Gedeón seguramente no le dijo nada a Dios de su temor, porque la Biblia no lo dice. Pero Dios, que conoce los corazones, no necesita que le digamos nada. Así que
Dios miró a Gedeón seguramente y tuvo compasión de él y dijo, bueno, vamos a tener que seguir procesando a este chico. Yo me imagino, vieron que los generales en las guerras comienzan a arengar al ejército, lo hemos visto en las películas, ¿no? Y comienzan a arengarlos para decirles que tienen que ir a luchar. ¿En qué posición estaba Gedeón? Si él estaba muerto de miedo. Por eso el título del sermón, no tengas miedo, que yo estoy temblando. ¿Cómo podía infundirles aliento y decirle que fueran valientes a solo 300 hombres que se iban a enfrentar con semejante ejército si él tenía miedo? Así que Dios, como les decía, que conoce los corazones, esa noche, antes de la batalla, le dijo a Gedeón, anda y acércate al ejército enemigo. Anda nada más que con tu criado. Así que Gedeón fue a escondidas sin que lo vieran. Y cuando se acerca a las carpas donde estaban los soldados vigilando, escucha a 2 soldados hablar entre ellos, a 2 amalecitas. Uno le contaba el sueño que había tenido al otro. Y el otro le dice, pero ¿sabes lo que significa ese sueño? Ese sueño significa que Gedeón nos va a vencer con su ejército. Es más, nos va a destruir. Cuando Gedeón escuchó que los amalecitas tenían miedo de ellos, se dio cuenta de que lo que había dicho Dios en un principio, yo iré contigo y los derribarás como a un solo hombre. No tengas miedo, vine a traerte paz. Yo imagino que todas esas palabras habrán venido sobre la mente de Gedeón y recién ahí confió plenamente en Dios. Dijo, Dios lo va a hacer. No solamente se me presentó cara a cara, sino que lo que me dijo lo va a hacer. Recién ahí luchó y procesó su segunda debilidad, que era una fe débil. Y ahí reconoció y se postró y adoró. Creyó a Dios. Le creyó a Dios. Dios utilizó a un hombre con miedo, aterrorizado podríamos decir, y con una fe débil. Pero tenía lo más importante, que era deseos de obedecer a Dios. Lo iba a obedecer aún pese a sí mismo, a sus pensamientos, a sus miedos, a sus argumentos. Así que Gedeón salió a la batalla y con 300 hombres derrotó a un ejército mucho más poderoso que ellos. ¿Cómo lo derrotó? Eso lo vamos a dejar para que vos lo leas en tu Biblia. ¿Por qué? Porque es importante que vos leas. Te voy a dejar hambre y sed para que puedas escudriñar tu Biblia. Todo lo que estamos hablando está en capítulo 6, capítulo 7 y en los capítulos siguientes también. Pero en el capítulo de Jueces 7, vas a encontrar la manera en que Gedeón derrotó a ese pueblo que venía contra ellos mucho más poderoso. Pero lo importante es que Dios procesó la vida de Gedeón en su debilidad. Mirá lo que dice la palabra en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice Pablo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y esto me encanta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una contradicción aparente, pero en las cosas de Dios es así. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad. Si has pasado por pruebas, por angustia, quizás ahora mismo estás pasando por situaciones que no sabes cómo resolver. Y a veces parece que la fe decae, ¿o no? A veces parece que la fe se vuelve tan débil. Y a veces tenemos ese temor como tenía Gedeón por cosas que van a pasar, preocupaciones que no sabemos si pasarán. Sin embargo, estamos aterrorizados pensando en el futuro. Pero en esas debilidades es donde Dios se fortalece. Dios no se fortalece en tus fortalezas, valga la redundancia. Porque ahí no lo necesitamos. Cuando vos, en esas situaciones de angustia, o ante ese desafío que está por delante, o ante esa obra que Dios te pidió hacer, ahí, cuando estás temblando de miedo, cuando decís no soy capacitado, como decía Gedeón, mi familia es pobre, yo no puedo, soy el más joven, ahí es donde Dios se fortalece. Porque si no, ¿dónde se va a ver la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en seres humanos imperfectos y débiles, y que no podríamos hacer las cosas que hacemos si no las hacemos con Dios. Esa es la maravillosa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando estaba pensando en todo esto también, aparte de la película, para que no me piensen que soy tan carnal, me acordé de la guerra de los 6 días. Yo dije, oh, Dios lo hizo otra vez. En 1967, cuando Israel, una nación joven, con un ejército joven, con pocos elementos de guerra, con un ejército que no tenía tanta experiencia, es asediado por 3 naciones vecinas árabes: Jordania, Egipto y Siria. 3 naciones fuertes, aguerridas, unidas, y que juntas tenían mucha más experiencia y mucho más armamento. Y Dios milagrosamente, en 6 días, de hecho, en la primera batalla que tuvieron, porque ellos vinieron contra Israel y sin embargo, Israel ya sabía que los iban a atacar. Israel salió primero, los madrugó, como diríamos nosotros, porque tempranito, cuando sabía que ellos todavía se estarían preparando, salió Israel primero y tuvo la primer victoria tremenda, donde bombardeó aviones, lugares militares, los dejó boquiabiertos y semidestruidos en la primera batalla nada más. Y luego, pasando los 6 días, Israel tuvo diferentes victorias y venció.
y derrotó a semejantes naciones. Después léelo en la historia, porque la historia lo dice. En 6 días, a naciones más fuertes que ellos, con más armamento, mejor equipadas. Yo cuando leía y recordaba, digo, claro, no hace tantos años, en el siglo XX, Dios lo hizo otra vez con Israel, milagrosamente. Cosas que no le funcionaron a los árabes, walkie-talkies que no andaban, no se podían comunicar, los tanques que se empantanaron y se hundieron, no sé, cosas raras que le pasaron. La mano de Dios nuevamente sobre Israel, sobre su pueblo elegido. Y Dios lo sigue haciendo. Dios se gloria en nuestras debilidades. Él es poderoso para sacarte de ese lugar en el que has estado empantanado, para sacarte de ese temor, de esa angustia, de esas debilidades, del yo no puedo, yo no soy, yo no sirvo. Él es especialista para hacernos poderosos, para derribar fortalezas. Vamos a orar. Si hay cosas en tu vida que te han paralizado por miedo, como a Gedeón, porque el miedo paraliza. Si no te atreviste hasta ahora de tomar ciertos riesgos que sabes que Dios de alguna manera te está diciendo, vamos, yo estoy con vos, pero no te animás, porque el miedo te paraliza. Si Dios ha estado hablando a tu vida y sabes que hay una obra que vos podés hacer para servirle, para bendecir la vida de otros, pero no te animás porque el miedo te paraliza. O quizás no, quizás estás pasando momentos angustiantes, pérdidas, enfermedades, situaciones en la familia, en el trabajo, temor. El país, ¿cómo está el país? ¿Qué será de nosotros? Yo no tengo ahorros, o si tengo ahorros son tan poquitos. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará pensando en el futuro? Y mi trabajo, peligra mi trabajo. ¿Cuántas cosas, cuántas dudas, cuántas preocupaciones que nos hacen débiles? Identifica tu debilidad. Identifica tu debilidad. Y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, quizás hasta temblando de miedo como Gedeón, porque estamos preocupados, porque vemos un futuro incierto, porque nuestra fe cada vez es más débil, porque necesito saber si estás conmigo, si sos vos el que me hablaste. ¿Escuché tu voz realmente? ¿O eran mis emociones? Señor, acá estamos. Y nos presentamos ante vos con nuestra debilidad, como Gedeón. Porque aunque no te lo digamos, vos conocés mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que estés obrando en la vida de cada uno, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, que ha estado batallando y luchando contra ejércitos poderosos, a los que siente que no puede vencer.
Es demasiado para mí. Creí que podía, pero ya no puedo. Creí que era fuerte, pero en realidad soy tan débil. Y Dios no necesita más que eso, que reconozcas tu debilidad. Y decirle, como yo le dije un día, Señor, no soy nada. Pero si con esta nada podés hacer algo, hacelo, Señor. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Él en esta noche está frente a vos, cara a cara. Él se presenta cara a cara con vos. Y Él te está diciendo, soy yo quien te envió. Soy yo el que te estoy hablando. No es en tus fuerzas, es con las mías. Entregate. Descansa en Él, porque Él lo hace. Él lo hace. Por eso te contaba la historia del pueblo de Israel tan reciente. Y hace miles de años con Gedeón en una batalla. Y sin embargo pasan años, pasa el tiempo, pasan milenios. Pero Dios lo vuelve a hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Créele. Créele. No necesitas señales. Porque tenemos la mejor señal. Jesucristo resucitado. Él es nuestra señal gloriosa. Él se dio por vos y se dio por mí para que pudiéramos vivir una vida completa, plena. Entra en lo sobrenatural de Dios como entró Gedeón, aún pese a vos mismo. Gedeón siguió sintiendo miedo y siguió pidiendo señales. Sin embargo, entró en lo sobrenatural de Dios. Y cuando lo conoció, lo adoró. Lo adoró. Lo adoró. Eleva tu adoración a tu Dios. Es tu Dios personal. No es un Dios lejano. Y Él está aquí y ahora. Y Él te está hablando. Él te está haciendo recordar esas debilidades en las cuales Él es suficiente. Por eso a veces lo que enfrentamos parece mucho más grande. Parece imposible. Porque si no, la gloria la llevaríamos nosotros. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que viene a tu encuentro y hace lo que vos y yo no podemos hacer. Dios de los imposibles. Quiero caminar en lo sobrenatural. Quiero caminar y que el suelo se vaya formando a medida que doy mis pasos. Porque caminar sobre un suelo seguro, una tierra firme, no tiene un valor extraordinario. Pero cuando extendemos nuestro pie en el abismo, cuando extendemos nuestro pie y no hay nada debajo, aparentemente,
Dios forma la tierra firme para que nuestros pasos sean firmes. Y ahí es donde comenzamos a vivir lo sobrenatural. Atrévete, atrévete, créele a Dios, porque Él lo hizo y Él lo volverá a hacer. Te adoramos, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón.